Diputado, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Buenos días, Rubén. Buenos días a todos los que siguen La Razón Radio y sobre todo a quienes se encuentran virtualmente siguiendo el programa. Así es la primera vez que contactamos con el diputado Pedrazas. Ya él estuvo hablando con otras transmisiones digitales de nuestra casa editorial. Diputado, ¿qué hacía usted en noviembre de 2019 en la crisis postelectoral? Bueno, como todos los ciudadanos bolivianos, estaba exigiendo que se respete mi voto, haciendo manifestaciones y sobre todo vigilias de manera ordenada y pacífica, a objeto de que se me respete mi voto, ya que inclusive el 21F ya no se respetó el voto de los bolivianos, es decir, estábamos reclamando una segunda intención de Evo Morales de vulnerar el voto del pueblo. Y cuando ocurrieron los hechos luctuosos, la represión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que fueron represión, masacres en Sacaba y Sencata. ¿Dónde se encontraba? Bueno, como chuquisaqueño me encontraba en la ciudad de Sucre. Nosotros estábamos siguiendo de cerca todos estos hechos luctuosos, que por cierto nosotros también queremos que sean investigados porque creo que esa es la forma de lograr una reconciliación entre bolivianos, pero sin embargo, mientras no tengamos una justicia independiente, es muy poco probable que podamos llegar a una averiguación de la verdad de los hechos. ¿Qué percepción tuvo de esos hechos, especialmente donde hubo una mayor cantidad de fallecidos, el puente Guayani, como también Sencata en La Paz, en el Alto? Sin lugar, momentos desgarradores como los que se vieron en Cochabamba, en Santa Cruz. La verdad es que Evo Morales, en el momento que deja el poder y hay un vacío, hace que los bolivianos tengamos una lucha entre hermanos, una lucha fratricida que había que controlarla de alguna forma porque las cosas se estaban poniendo totalmente difíciles para la población boliviana, producto de la decisión de una persona de perpetuarse en el poder. Yo creo que esos momentos han sido angustiosos para todos, ha habido mucho dolor en los bolivianos y solamente por un grupo de gente, por una persona que quería eternizarse en el poder cuando el pueblo ya le había dicho no un año atrás. ¿Eso justifica la acción compartida entre la policía boliviana y las Fuerzas Armadas al amparo del decreto 4078? Obviamente el tema del uso de la fuerza tiene que ser proporcional a lo que sucede. El problema de nuestro país, y aquí quiero aterrizar un poco en lo que va a pasar más adelante en las próximas horas, es que si te das cuenta, nosotros en Bolivia venimos hablando de los golpes desde el momento que ha existido pues los gobiernos de facto, luego los hechos que se han dado en el transcurso de la historia, sin ir muy lejos, 2003, 2006, y el Estado boliviano no ha tomado las decisiones correctas y sobre todo no ha precautelado tener protocolos para este tipo de sucesos. Es decir, no se trata de un gobierno, se trata del Estado que tiene informes, pero nunca toma esos informes como base para hacer medidas preventivas y correctivas cuando sucede esto. No. Claro, es cierto, hay necesidad de que el Estado pueda plantearse un protocolo de acción para actuar en función de ese protocolo. Sí. Quizás audios o grabación, que es lo que hace. No lo hemos entendido. ¿Perdón? La última parte, diputado. A ver, ¿puede repetirnos, por favor? Claro, le decía que el problema pasa de que estos problemas que tenemos, sobre todo desde los gobiernos de facto y los hechos que han sucedido el 2003, el 2006, el Estado siempre tiene informes, hay informes de una institución, de otra institución, pero ¿cuáles son las medidas correctivas que toma el Estado boliviano como Estado, no como gobierno, para que no sucedan estos hechos? En un primer elemento. Y un segundo análisis es, si bien han sucedido estos hechos luctuosos durante la historia de Bolivia en estos últimos años, ¿qué medidas correctivas y sobre todo preventivas se han tomado? Ni siquiera tenemos protocolos para saber de forma exacta cómo y por qué se toman esas decisiones en momentos tan difíciles. Le doy un ejemplo. Si tendríamos cada militar que está en estos momentos o los policías quizás audios que se puedan después escuchar y ver por qué se ha tomado esa decisión, tendríamos pues respuestas más objetivas que subjetivas cuando no tenemos estos mecanismos para poder averiguar la verdad. Usted conoció el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad, de la Clínica de la Universidad Harvard y también del Defensor del Pueblo sobre lo que ocurrió en 2019. Bueno, los informes que se van a presentar y los que se han presentado tienen que ser para criterio personal siempre verificables y de buena fe. ¿Por qué digo verificables? Porque nosotros tenemos que tener la posibilidad de esos informes poder verificar que han sido correctamente llevados a cabo.
de buena fe, porque no debe haber una manipulación política en ellos. Lo que queremos los ciudadanos es la averiguación de la verdad más allá de las posiciones políticas que existen, y sobre todo un elemento importante, debe ser un informe monolítico, no monolítico, mejor dicho, tiene que ser un informe plural, porque tienen que estar todos los actores involucrados en esos hechos luctuosos del 2019 al 2020. Mientras no cumplamos esos requisitos, esos informes no van a tener alivio en esos días tan complicados para nuestro país. El informe de la CIDH ha expresado de que en Sacaba y Sencata hubo masacres. ¿Coincide con ese criterio? Bueno, una masacre tendría que ser también analizada desde el punto de vista de lo que ha sucedido, es decir, habían amenazas con hacer explotar semejantes infraestructuras que podían llevar a mayor muerte de bolivianos. Yo creo que sí ha existido hechos luctuosos, por eso nosotros habíamos planteado desde un principio que esto pasa por una justicia independiente que permita averiguar la verdad para todos los bolivianos, y obviamente los responsables puedan tener las penas que les correspondan y las víctimas sean resarcidas en todos los daños que se les han causado. ¿Qué prueba conoce respecto de esa amenaza de hacer volar la planta? Las pruebas están ahí en la prensa, están los medios de prensa, las declaraciones de algunos dirigentes. Yo creo que la responsabilidad de esto no solamente debe analizarse de estos hechos y concretos, sino el contexto en el cual nosotros hemos terminado aterrizando en un problema tan grave y tan complicado para todos los bolivianos en 2019. Creo que esa es la mirada general, por qué hemos llegado a este resultado, y ahí obviamente tenemos que hablar de Evo Morales, su grupo, su cúpula de poder y la falta de compromiso con la constitución política del Estado y con el voto popular. ¿Fueron terroristas, como llamó Arturo Murillo y el gobierno de Yanine Áñez, los que estaban movilizados en Sacaba y en Sencata? Yo creo que la realidad es que cuando tú haces lo que hizo el MAS, es decir, haces un rompimiento de la institucionalidad democrática, cuando no respetas el voto popular, da lugar a que surjan estos eventos donde la población no necesariamente son terroristas o se los debe calificar de esa forma, sino que están producto de la exacerbación y de la falta de ausencia de un liderazgo, falta de ausencia de un presidente. Estamos perdiendo el contacto con el diputado Pedrazas, vamos a recuperar la comunicación. Estaba refiriéndose... Más allá de que estos puedan tener unos conflictos tan grandes como se han dado. ¿Qué cree usted que deba decir el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, hoy cuando anuncie su informe sobre las investigaciones de la violencia y la violación de derechos humanos en 2019? No me escuchó el diputado. Bueno, yo vuelvo a reiterar y me voy a... ¿me escucha usted? Ahora sí le escucho. Adelante, por favor, diputado. Le decía que para mí el informe tiene que ser verificable y tiene que ser objetivo, tiene que ser de buena fe. No tiene que llevar a la manipulación política, debe ser plural, con las miradas de todo lo que ha sucedido en Bolivia. Y sobre todo, tiene que tener una visión de reconciliación entre bolivianos, porque no podemos permitir que a estas alturas vayamos manipulando los hechos que todos los bolivianos hemos visto. Y sobre todo, yo creo que tiene que tener una visión integral de lo que ha sucedido en Bolivia a partir de la reelección de Evo Morales. Precisamente por eso es que el gobierno transitorio de Yanine Áñez, cuando se ha instalado este grupo de investigaciones, ha planteado una investigación antes de los hechos precedentes a la sucesión de entonces. Entonces hay un informe desde octubre hasta finales de diciembre. Lo que aparentemente se trata es de un informe plural e integral. Incluso el grupo de interdisciplinario de expertos independientes ha anunciado de que ha tocado la violencia de Montero, de Betanzos, de Vila Vila, del Pedregal, de Ovejuyo, de Sacaba, de Huayllani, de Sencata. Por lo menos hay posibilidades de que el informe sea integral, según como reclama usted, diputado. Claro, la posición medios posibles, porque esto ha sido una consecuencia de actos, ¿no? No solamente ha sucedido lo que pasó en Sencata, en Sacaba, en Cochabamba, en Santa Cruz, es una consecuencia de malas decisiones de un gobierno autoritario, sobre todo de una persona que quería perpetuarse en el poder. Ojalá el informe tenga estas recomendaciones de que sea un... Qué pena, perdimos la comunicación.
Sí, no, estamos solamente en problemitas de la comunicación. Debe estar hablando el diputado. Nosotros no lo estamos escuchando. Diputado, ¿me escucha? Ahora sí, estamos con problemas en la comunicación, ¿verdad? Sí, una pena. Nuestra comunicación virtual. Sí, siga, por favor. Eh, le decía, ¿no? Que el informe tiene que mirar todos los contextos, sobre todo tiene que ser, como le digo, imparcial, tiene que ser de buena fe, objetivo, y obviamente que hable también de lo que ha sucedido antes para llegar a este momento tan complicado. Diputado Marcelo Pedraza, le saluda Marco Ibáñez. Usted acaba de utilizar un término que nos parece bastante importante: reconciliación. A través de este informe, ¿cómo se puede llegar a una reconciliación cuando hay posiciones encontradas, fraude, no fraude, golpe o no golpe? ¿Cómo podemos llegar a una reconciliación con este informe? Ya lo ha mencionado usted, que sea verificado, imparcial, objetivo, pero más allá de eso, ¿cómo podemos llegar? Bueno, no hay que olvidar que a diferencia del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mejor dicho, del informe de la OEA, este informe no es vinculante, es un informe que se pone a consideración del Estado, pero constituye una prueba para que nosotros los bolivianos podamos averiguar la verdad de los hechos. Pienso yo que lo más importante, dado los contextos en el que vivimos, es cambiar la justicia. La justicia está muy al servicio del partido de gobierno y eso no permite que los ciudadanos tengamos una confort que viene con una carga política y sobre todo con una injerencia del gobierno que no permite averiguar la verdad de los hechos. La reconciliación pasa por justamente averiguar la verdad, pero esa verdad hay que averiguarla con jueces y fiscales probos e independientes. Es decir, que tras hacerse público el informe del GI, del grupo de expertos, es necesario analizar un ajuste, una reestructuración de la justicia. Sin lugar a dudas pasa por eso. El primer tema que nosotros habíamos planteado como comunidad ciudadana en su debido momento fue que para que se pueda llegar a una reconciliación producto de los hechos que sucedieron era cambiar la justicia y especialmente a los operadores de los máximos tribunales. En un principio tuvimos esta aceptación por parte del ministro, pero después la parte política se impuso y esto quedó simplemente en una necesidad de los bolivianos, pero no en una política real del Estado a objeto de tener una reconciliación que va a ser justamente con una justicia independiente. Tenemos mucha prueba, tenemos muchos elementos que se están recopilando a nivel internacional, nacional, y esos tienen que ser valorados por jueces independientes y probos. En tanto no tengamos eso, yo creo que vamos a seguir en esta narrativa de golpe de Estado y el fraude electoral. Es decir, en una eventualidad que el informe de este grupo de expertos recomiende procesos penales, un juicio de responsabilidades, ¿Comunidad Ciudadana no va a apoyar o lo va a reconsiderar? No sé, ¿cuál va a ser la posición? Nosotros hemos partido de un criterio principal. Cuando hay una narrativa y una construcción del golpe de Estado, nosotros no vamos a apoyar ninguna acción judicial y tampoco ningún juicio de responsabilidad si se sostiene en esos argumentos. Sin embargo, también hemos sido claros desde un principio que nosotros también queremos que se averigüe lo que ha sucedido en Bolivia en septiembre del 2019 a la fecha inclusive, ¿no? Hay una vulneración de derechos humanos, pero sobre todo hay una responsabilidad, y aquí yo quiero ser enfático: el responsable de que estemos viviendo en este país estos momentos de zozobra con fallecidos y no podamos tener una unidad de bolivianos y la vemos Morales. Él ha desoído lo que el pueblo boliviano le dijo en el referéndum para la reelección, ha corrompido la justicia, ha ido a una elección fraudulenta y estos son los resultados, por lo que también tendrá que ser parte de las investigaciones y de las responsabilidades a futuro con una justicia independiente y transparente. Parte también se refiere cuando dice eso a un eventual proceso de responsabilidades a Yanine Áñez. Nosotros consideramos que todos los funcionarios públicos que están en el ejercicio del cargo, cuando dejan estos, tienen la responsabilidad de hacerse responsables, obviamente, de los hechos que se han suscitado y de las conductas que han tenido durante ese periodo de funciones en la función pública. Entonces, ella tiene pues la responsabilidad también de responder a las peticiones que se hagan. Lo que nosotros sí decimos es que el juicio de responsabilidades no puede sustentarse en un golpe de Estado, porque esa no es la realidad, pero sí habrá que investigar los hechos, tanto que han sucedido en Sacabas, en Cata, las quemas de los Macataris, los muertos en Cochabamba, lo que ha sucedido en Santa Cruz y lo o que la quema de los tribunales también, ¿no? Correcto, lo que ha pasado aquí en Chuquisaca, por ejemplo, porque sabemos, por ejemplo, en Chuquisaca que los tribunales han sido quemados producto también de la desesperación del MAS, ¿no? Ellos eran los más preocupados de no tener las pruebas y hasta ahora los resultados, ¿no? Donde dicen que no ha habido un fraude, porque tampoco hay con qué probar
que existe porque ha habido quemas en su momento. Coincidentemente, la quema de tribunales ocurre cuando el candidato de Comunidad Ciudadana llama a hacer vigilias frente a los tribunales, diputado. No, yo no voy a entrar en el detalle de que si es la responsabilidad o no. Nosotros habíamos convocado a que sea una defensa pacífica del voto y bueno, hay personas que tienen pues una actitud vandálica, Claro. Gente que se ha condenado en su momento esa actitud que ha tomado en los tribunales donde se han quemado en distintos departamentos, cosa que nosotros no hemos sido partícipes, menos hemos apoyado, pero también queremos que se investigue porque no puede quedar al margen de la responsabilidad de quienes hayan estado involucrados en esos actos vandálicos. Diputado, ya hay informes preliminares que han señalado que en Sacaba y Sencata, que son los emblemas de la violencia de 2019, hubo masacre. Hubo masacre, hubo violencia de parte del Estado, estuvieron implicados los policías y militares, usaron armas letales. Las primeras investigaciones dicen que la mayoría de las muertes ocurrieron por causa de impactos de bala. ¿Puede ser diferente el informe del GIEI? En caso de que ratifique estas suposiciones, estos primeros indicios, Comunidad Ciudadana va a apoyar, como ahora hay una proposición acusatoria contra Yanine Áñez, un juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Sencata contra la exmandataria. Bueno, nosotros hemos sido claros ya en esa posición. Nosotros consideramos que deben averiguarse todos los hechos luctuosos. Sin embargo, lo que venga cargado o como fundamento de esas proposiciones acusatorias, el golpe de Estado no va a ser apoyado. Nosotros podemos solamente hablar hasta ahí, no se olvide que yo soy diputado y obviamente cualquier criterio que vaya a vertir puede después, en el momento cuando se haga el tratamiento ya de estas solicitudes, excluirme por haber hecho un comentario adelantado, pero sí vamos a investigar, queremos que se averigüe la verdad, pero no cuando el gobierno politice la investigación y recurre a la narrativa del golpe de Estado. De que debe investigarse, y ese es un planteamiento que lo hizo Comunidad Ciudadana en noviembre, cuando llegamos, producto de las elecciones, nosotros planteamos la reforma judicial para averiguar la verdad en los hechos luctuosos del 2020. O sea, si la argumentación jurídica previa para una proposición acusatoria por el caso Sacaba y Sencata contra Yanine Áñez solamente se refiere a los hechos de Sacaba y Sencata y no otros argumentos, como que usted llama narrativas del golpe, va a apoyar Comunidad Ciudadana ese eventual juicio de responsabilidades. Nuestra posición es que la narrativa del golpe de Estado no puede ser parte de ningún proceso porque nosotros consideramos que ha habido un fraude electoral, ha habido pruebas de los organismos internacionales, pruebas empíricas de los ciudadanos cuando han visto que fue a votar gente que estaba muerta, que habían votos 100% para Evo Morales. Eso es el primer elemento. El segundo, cuando llegue la proposición acusatoria y podamos lecturarle y sobre todo pueda prescindir de estos argumentos, pues emitiremos nuestro criterio final. Pero no es darle vueltas, diputado, a esto, porque se supone que, por ejemplo, el GIEI se va a referir solamente a los hechos luctuosos de Sacaba y Sencata. Y en función de eso también está planteado la proposición acusatoria contra Yanine Áñez. Bueno, y yo creo que eso es adelantarse a los hechos. Quienes dan vueltas y vueltas para que la situación se averigüe de verdad es el MAS, porque podría con su voluntad política hacer una reforma judicial y estaríamos con un órgano independiente analizando todas las pruebas correspondientes, sean de los organismos que fuesen, internacionales y nacionales. Nosotros hemos planteado que el golpe de Estado no ha existido en el país y cualquier narrativa del golpe de Estado que sustente un proceso de altas autoridades va a ser rechazado por nosotros y estos prescindirían de esos fundamentos. En su momento vamos a hacer nosotros las declaraciones correspondientes porque a la fecha no tenemos conocimiento de ninguna proposición acusatoria oficialmente en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo considera usted, volviendo a este tema de golpe de Estado, de este presunto golpe de Estado, cómo considera usted de que Camacho llame a las Fuerzas Armadas a sumarse a sus conflictos, haga pacto con la policía para eventualmente en un gobierno transitorio pueda atender su pliego de demandas, la petición de renuncia de las Fuerzas Armadas de Evo Morales, el motín policial, la invocatoria de Camacho a conformar un gobierno cívico con notables y luego, obviamente, la omisión del cambio de directivas antes de la sucesión?
Bueno, lo que yo considero es que todo lo que ha sucedido es producto de una persona que desoye el voto popular el 21F, una persona que entre cuatro paredes obliga, o no sé cómo habrán hecho con los magistrados del Tribunal Constitucional de la época, a hacer una interpretación que no les compete como autoridades del Tribunal Constitucional para una reelección, una persona que hace un fraude electoral y bueno, los hechos que usted describe son producto de lo que le vengo diciendo desde tiempo atrás en la entrevista, ¿no? Esto tiene que ser analizado no desde solamente una visión de un momento, sino más bien de la integralidad de todo. Hay responsables, sin lugar a dudas, pero también hay gente ¿Por qué Carlos Mesa y Comunidad... que nos matemos. Sí, ¿por qué Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana han aceptado ir a las elecciones sabiendo que en su criterio la candidatura de Evo Morales era ilegal? Porque el juego del MAS en ese momento, que de cooptación del poder, no nos permitía más que hacer una presentación de una alternativa que al final terminó siendo apoyada por la población y lo que le obligó a Evo Morales a hacer un fraude electoral. No hay que olvidar que si nosotros no hubiéramos presentado la candidatura de don Carlos Mesa como presidente de Comunidad Ciudadana, a lo mejor lo teníamos al dictador hoy día sentado en su silla, en sus grandes palacios, siguiendo sometiendo al pueblo boliviano. O sea, las elecciones valían solo si Comunidad Ciudadana ganaba. No, nosotros no hemos planteado aquello, nosotros nos hemos presentado en el marco democrático, más allá de las restricciones, la imposición del gobierno y el abuso de poder que hacían. Sin embargo, la población ya venía cansada del 21F, por eso le digo que es indisoluble hablar del 21F y de los hechos que han sucedido en el 2019, y cuando vieron que venía un nuevo fraude, otra vez no respetar el voto, pues sucede lo que ha sucedido con una renuncia de Evo Morales, y después su propio partido, que hace que la sucesión constitucional se dé a través de los mecanismos de la Asamblea Legislativa para que Yanine Áñez sea presidenta transitoria del Estado boliviano. En un momento después de las elecciones, Carlos Mesa aceptó ir a segunda vuelta, pero todo se ha volcado. Nosotros siempre hemos planteado, nosotros somos muy respetuosos de la normativa y siempre lo hemos hecho así. Si ustedes verifican todos los momentos que sucedieron después de las protestas que existían, nosotros hemos planteado primero ir a una segunda vuelta, nosotros incluso hemos estado siempre pendientes del cumplimiento de la ley, pero bueno, la población ya estaba exacerbada producto de esta falta de respeto desde el 21F, de esta falta de la institucionalidad democrática, desde la falta de compromiso con respetar el voto, y bueno, sucedió lo que sucedió, pero Comunidad Ciudadana y don Carlos Mesa y nosotros siempre hemos estado en los pasos legales que correspondían. Por eso se había dicho que era prudente ir a una segunda vuelta. Ya luego Evo Morales es quien pide el informe a la OEA para hacer esta auditoría vinculante y después ya lo que todo el mundo sabe, ¿no? Se da un informe contradictorio, como no le gusta al gobierno aquello, prefiere renunciar, genera el vacío de poder y la muerte fratricida del gobierno. Muy bien, diputado, le agradecemos su tiempo. A pesar de los problemas, hemos entendido todo lo que quiso declarar en función de nuestras preguntas. Gracias, pues, diputado Pedrazas. No, para mí siempre un gusto, mil disculpas a la población por los temas de la tecnología. Vamos a estar pendientes para cualquier convocatoria. Muy amable. Un gracias. abrazo, estaremos en contacto nuevamente.